Capítulo 281. Era algo predecible, pero la mayoría de los miembros del comité no comprendían la situación actual. Es inevitable. Sería extraño que la mayoría de los miembros del comité, mayores de 50 años, tuvieran conocimiento sobre las finanzas que están evolucionando tan rápidamente. ¿El precio de los narcisos de Sharon es demasiado alto? ¿No bastaría con ordenar que bajen el precio? No, pero ¿es realmente un problema que el precio sea tan alto? Si es caro, ¿simplemente no hay que comprarlo? ¿Qué tal si simplemente prohibimos la venta de esa flor usando la autoridad del regente? El rostro de Marcus se oscureció progresivamente ante opiniones que demostraban una total falta de comprensión del mercado. Al ver su expresión cada vez más amarga, Fabius tosió urgentemente para calmar a los miembros del comité. No sería un asunto tan simple, por eso Marcus nos ha convocado. Pensemos más profundamente antes de hablar. ¿Eh? Por supuesto, debe ser así, pero... Aunque Marcus era llamado Shaansa, no podía manejar todos los asuntos importantes simplemente como quisiera. Por supuesto, en la práctica, todo se resolvía según los deseos de Marcus. Sin embargo, era importante mantener los procedimientos al menos en apariencia. Aunque el comité no fuera más que un grupo que levantaba la mano automáticamente según las palabras de Marcus, era necesario escuchar sus opiniones. Pero ahora Marcus estaba sintiendo sinceramente el impulso de eliminar ese proceso. Por cierto, algo que me ha estado intrigando desde hace un rato, ¿qué es exactamente un contrato de futuros? Cuando uno de los miembros del comité planteó la pregunta, varias cabezas asintieron verticalmente al mismo tiempo. Para explicarlo de manera sencilla, se trata de un contrato para comprar y vender bienes especificando un punto y precio en el futuro. ¿Por qué hacer un contrato previendo un punto futuro cuando se podría comprar ahora? Porque cada parte tiene una opinión diferente sobre cómo cambiará el precio de ese producto con el tiempo. Los miembros con conceptos económicos asintieron como si finalmente entendieran. Actualmente, Roma ya contaba con letras de cambio, pagarés e incluso productos financieros derivados. Con enormes cantidades de dinero fluyendo desde todas direcciones, era como un horno de fundición financiera con liquidez explosiva. Las primeras sociedades anónimas, llamadas publicani, ya habían comenzado su transformación en auténticas sociedades anónimas. Un ejemplo representativo era la Compañía del Norte de la India que Thaddeus estaba estableciendo en Satavahana. Los requisitos existentes para accionistas mayoritarios y minoritarios se habían vuelto más específicos, y se habían creado nuevas leyes y certificados para demostrar la propiedad del capital. Marcus al principio se sintió frustrado al ver que los miembros del comité no podían seguir estas tendencias, pero ahora incluso sentía cierta crisis. Cuanto más se desconectan de la realidad las personas en altos cargos sociales, más difícil se vuelve reprimir los problemas sociales que surgen. La situación en Roma probablemente no era muy diferente de la de las provincias orientales. Quizás los nuevos funcionarios administrativos que estaba por nombrar serían algo mejores, pero tampoco podía confiar completamente en ellos. Tal vez necesite proporcionarles educación periódica. Incluso pensó que quizás era afortunado que el problema financiero hubiera estallado ahora. Si un problema inevitable estalla, la prioridad natural es resolverlo. Y después, también es esencial establecer medidas para prevenir su repetición. Considerando la devastadora falta de sentido de la realidad de los miembros actuales del comité, era necesario contemplar incluso medidas extraordinarias. Lo que deben entender es que la burbuja de los narcisos de Sharon no debe considerarse simplemente como un alboroto en torno a una flor. Es un recordatorio de la necesidad de revisar y examinar fundamentalmente el sistema de mercado actual de Roma. Si no tienen conocimiento de la situación actual, deben estudiar y aprender con todas sus fuerzas. Es cruel decirlo, pero si no pueden hacerlo, podrían ser excluidos cada vez que se abran discusiones sobre este tipo de temas en el futuro. Me esforzaré por hacerlo. Un aire de abatimiento se extendió naturalmente por los rostros de los miembros del comité. Marcus no desconocía lo difícil que era aprender cosas nuevas a esa edad. Pero, ¿qué se podía hacer si no había otra solución? Si no podían mantenerse al día, inevitablemente quedarían obsoletos. Será necesario hacer que los académicos creen manuales introductorios por materias. Y también debo apresurarme a establecer instituciones educativas para la educación superior.
Mientras Marcus se sumergía brevemente en sus propios pensamientos, el comité reanudó su debate. Esta vez, las opiniones se intercambiaron con más seriedad, y Marcus, que había vuelto a la realidad, observaba la conversación en silencio. Para la educación futura, era necesario ver a fondo el nivel básico de quienes eran considerados la élite máxima de Roma. Quienes dirigían la conversación eran principalmente Publius y el representante del comité, Fabius. Surenas principalmente escuchaba la conversación ya que no era su campo de especialización, y los otros miembros parecían estar en una situación similar. Entonces, el precio de esa flor está aumentando porque refleja la expectativa de que seguirá subiendo, ¿verdad? El punto es que solo necesitamos romper esa expectativa. La opinión de Publius es acertada. Pero lo importante es cómo podemos lograrlo. Veamos. ¿Qué tal si mostramos una iniciativa de limitar por ley el precio de las flores? En realidad, solo observaríamos la tendencia. ¿No haría esto que la gente pensara que el precio de las flores podría bajar? Pero eso sería un acto que socavaría la credibilidad de las autoridades. Surenas, quien había estado escuchando en silencio, expresó cuidadosamente su opinión contraria. En el campo de batalla, si los soldados pierden la confianza en las órdenes de sus comandantes, el control se vuelve imposible a largo plazo. Creo que este caso no es muy diferente. Si anunciamos que implementaremos regulaciones y luego no lo hacemos, podría tener un efecto momentáneo a corto plazo, pero a largo plazo, ¿no resultaría solo en pérdida de confianza? Tiene razón en eso. Necesitamos evitar al máximo los métodos que nos den una impresión negativa. La conversación continuó por un tiempo, pero no surgió ninguna solución específica. En realidad, era natural que no hubiera respuesta. La tulipomanía fue un problema tan agudo que incluso en los Países Bajos del siglo XVII, donde las finanzas estaban altamente desarrolladas, solo se apresuraron a resolverlo después de que la burbuja estallara. Aún así, Publius, que había estado constantemente ampliando su visión con nuevos conocimientos junto a Marcus, expresó algunas opiniones realistas. Anteriormente escuché que todos los precios son determinados finalmente por la oferta y la demanda. No habrá subido el precio porque la demanda es demasiado alta en comparación con la oferta actual. Así que aumentar la oferta podría resolver el problema. ¿Está sugiriendo transportar grandes cantidades de semillas de esa flor a Roma desde aquí? Sí, entonces, no, eso no funcionaría. Como lo que está aumentando de valor son variedades raras mejoradas, aumentar el suministro de flores comunes no resolvería el problema. Finalmente, cuando pasó el tiempo sin que se obtuviera ningún método concreto, Marcus habló. El enfoque no era malo. Pero antes, debemos aclarar algo. ¿Cuál es la causa fundamental que ha hecho que el precio de las flores se dispare? Eso es porque hay muchas personas que quieren la flor. ¿Por qué la quieren? Bueno, porque es una variedad que Marcus trajo personalmente a Roma y se cree que está bendecida. Exacto. Así que los romanos están asociando el narciso de Sharon, que se vende al precio más alto, conmigo. Si cultivan esa flor en casa, creen que también recibirán bendiciones. Ese tipo de superstición debe estar bastante extendida. Había varias formas de colapsar el precio de las flores, pero había algunos aspectos que requerían precaución. Primero, muchos plebeyos veían la situación actual como una oportunidad para hacer fortuna rápidamente. En un mercado sobrecalentado, si alguien interviene y hace que el precio de las flores colapse, inevitablemente muchas personas quebrarían. Y también se vertería el resentimiento de innumerables plebeyos que esperaban dar un vuelco a sus vidas con esta oportunidad. Marcus, que ya había experimentado casos similares en la era moderna, podía prever las reacciones de la gente. Como Lee Jaeon, había comprado criptomonedas tarde y perdido dinero, así que entendía muy bien cómo se sentía. El problema era que la Murungwa, hibisco, estaba estrechamente vinculada a Marcus como un símbolo. Aunque no había sido su intención crearlo así, el público lo percibía de esa manera. Si la gente arruinaba sus vidas por esa flor, la imagen de Marcus inevitablemente se vería afectada. No era un flujo racional, pero originalmente, cuando se supera un punto crítico, el pensamiento humano se vuelve irracional. Normalmente, las personas arruinadas tienden a buscar la causa en otros lugares que no sean ellos mismos. Aunque nadie culparía abiertamente a Marcus, era mejor evitar cualquier cosa que pudiera dañar su imagen.
Lamentablemente, en la situación actual, no había manera de resolver el asunto sin que nadie saliera perjudicado. Independientemente del método utilizado, el precio de la Mugunwa colapsaría y habría personas que quebrarían. Por lo tanto, se necesitaba un objetivo que cargara con la ira de la multitud enfurecida. Si uno hace sus necesidades en el baño, debe limpiar después. Aunque es un poco lamentable, uno cosecha lo que siembra. Marcus escribió una carta detallada para enviar a César y la mostró a los miembros del comité. Como de todos modos nadie se opondría, la propuesta de Marcus fue adoptada por unanimidad y enviada inmediatamente a Roma a través del servicio postal. Este incidente seguramente sería recordado como una burbuja digna de ser registrada en la historia, pero para Marcus fue una oportunidad para reflexionar sobre diversos aspectos. Y sobre todo, también indicaba que los bancos y bolsas de valores que se estaban estableciendo en toda la península italiana comenzaban a madurar. Considerando el enorme territorio y la escala económica que Roma ocupaba actualmente, esto podría ser solo el comienzo de un fenómeno de economía de burbuja. Quizás no solo ocurriría la tulipomanía, sino que también podrían suceder en cadena eventos como la burbuja de Mississippi o la burbuja de los mares del sur. Realmente necesito hacer ajustes a gran escala. Afortunadamente, acaba de surgir un buen pretexto para ello. Marcus, observando a los senadores que seguían medio aturdidos, suspiró suavemente mientras reorganizaba sus documentos. Mientras se elaboraba y enviaba una solución desde Oriente, el ambiente en la capital, Roma, se sobrecalentaba día tras día. La gente cultivaba flores como hipnotizada, y entre ellos, muchos se endeudaban enormemente para cultivar Mugunwa con entusiasmo. Incluso César, que normalmente resolvía cualquier asunto de un solo golpe, no podía intervenir precipitadamente en una situación que experimentaba por primera vez. Aunque había considerado varias alternativas, ninguna le satisfacía completamente al considerar las repercusiones que seguirían. Aún así, un genio que ha pasado a la historia es un genio. Antes de que llegara la carta de Marcus, ya había encontrado una respuesta bastante útil por su cuenta. Sin embargo, para implementar este método, necesitaba solicitar la cooperación de Marcus. Y, días después, cuando César vio la carta de Marcus que llegó por mensajería urgente, no pudo contener la risa que se le escapó. Como era de esperar, teníamos ideas similares. Aunque es un método un poco más radical, me gusta. Una vez que la opinión del máximo gobernante de Roma coincidía, no había necesidad de dudar. César se levantó ligeramente de su asiento y convocó al lictor para dirigirse al Senado. Capítulo 282. Como demuestra la historia del mundo, cuando el capital comienza a crecer rápidamente, inevitablemente se desarrolla una clase propietaria, o lo que se llama la burguesía. En el mundo occidental, durante la transición de la Edad Media a la era moderna, la clase burguesa continuó expandiendo sus derechos. A veces se enfrentaba a la nobleza, y otras veces cooperaba con ella. Aunque el patrón de desarrollo variaba ligeramente en cada país, había un punto en común. Cuanto más se desarrollaba el capitalismo, más se fortalecía su posición. Considerando la esencia del capitalismo, es natural que crezca la influencia de aquellos con poder económico. La situación en la capital, Roma, no era muy diferente. Desde el momento en que las reformas financieras de Marcus florecieron, la clase ecuestre, que había crecido ferozmente, ya tenía un estatus muy diferente al del pasado. Roma había sido originalmente una sociedad donde la clase ecuestre superior disfrutaba de un poder no inferior al de la nobleza. Marcus, quien era noble pero percibido como representante de la clase ecuestre, inicialmente toleró este fenómeno. De hecho, la persona que generaba más riqueza en Roma era el propio Marcus, y estaba continuamente expandiendo su posición utilizando a grandes comerciantes como Tadius. Sin embargo, la ola especulativa de Mugunwa que ahora ocurría en Roma no era algo que pudiera ignorarse. Según el informe de los investigadores enviados por el propio Marcus, las grandes compañías en Roma ya estaban preparando otro negocio que provocaría otra fiebre inversora. Se acercaban a senadores y varios burócratas para cabildear por el derecho a ofrecer acciones al público. Y a medida que pagaban enormes sobornos, estaban planeando varias estrategias para aumentar los precios de las acciones. Naturalmente, otras compañías también se preparaban para emitir acciones para poder unirse a este juego en cualquier momento. Era un desarrollo sorprendentemente similar a la burbuja de los mares del sur que sacudió Inglaterra en la historia.
Marcus decidió que debía arrojar agua fría sobre el mercado sobrecalentado, incluso si tenía que usar métodos un poco extremos. César transmitió esta opinión de Marcus al Senado y expresó que él también estaba de acuerdo. Actualmente, algunos miembros de la clase ecuestre están utilizando su capital superior para perturbar y distorsionar deliberadamente el mercado para obtener ganancias. He determinado que dejar continuar tales movimientos sería dañino para el futuro de Roma, así que a partir de ahora impondré sanciones apropiadas por tales actos. ¿Qué sanciones específicas está considerando? Aquellos que perturban deliberadamente el mercado serán llevados ante los tribunales para recibir un juicio estricto según la ley y deberán estar preparados para pudrirse en prisión durante décadas. Por supuesto, todas las propiedades adquiridas injustamente serán confiscadas por el Tesoro. Ante este enfoque más severo de lo esperado, la preocupación cruzó los rostros de varios senadores. Senadores que normalmente nunca se opondrían a las opiniones de César abrieron cuidadosamente la boca. Si hay senadores que recibieron dinero de ellos, ¿serán castigados por el mismo delito? Lépido, eso es obvio, ¿no? Independientemente de su posición, César, que estaba a punto de anunciar un castigo severo, entendió la razón de las expresiones ansiosas de los senadores. Resultaba que ya había personas en esos puestos que habían recibido carretadas de sobornos. Por eso estaban tan nerviosos, temiendo ser arrastrados y juzgados también. ¡Qué lamentable! Incluso si eran de su facción, era correcto eliminar implacablemente a aquellos que perjudicaban el interés público. César, que intentaba establecer una línea clara, se dio cuenta de que había muchas más personas involucradas de lo que había previsto. No solo Lépido, sino también Isáurico, Batinio, Caleno, e incluso su fiel seguidor Culión y su suegro Pisón parecían descontentos. César era conocido por ser bastante limpio en asuntos públicos, pero tampoco era un dictador inflexible. Pasaba por alto cierto nivel de irregularidades para ganar dinero o acumular riqueza. Incluso él había pagado una cantidad considerable de deudas mediante métodos que no podrían considerarse completamente legales. Por supuesto, si alguien recibiera sobornos descarados o malversara fondos públicos, debería ser castigado, pero este caso era un poco diferente. Probablemente la mayoría de quienes habían recibido dinero lo habían aceptado pensando simplemente que era mejor así. Los sobornos habituales y el dinero que la clase ecuestre entregaba para pedir favores eran algo diferentes. Como las leyes relacionadas con las finanzas no estaban bien establecidas, era fácil explotar las lagunas legales. En esta situación, castigar ciegamente a los senadores junto con ellos no era una buena estrategia. Por mucho que el poder estuviera concentrado en César, no sería prudente poner a la nobleza y a la clase ecuestre en su contra. En momentos como este, lo que se necesita es dividir y conquistar. De todos modos, los intereses del Senado y la clase ecuestre no estaban tan complicadamente entrelazados. Es típico de la nobleza priorizar su propia seguridad si se les da un pequeño escape. César decidió darles una oportunidad para cortar lazos. Originalmente, aquellos que obtuvieron ganancias injustas deberían comparecer ante un tribunal sin excepción. Sin embargo, sería razonable considerar que estamos en un período de transición donde las leyes están siendo refinadas. Primero, mi política de establecer leyes para prevenir estos problemas y castigar severamente a quienes las infrinjan no cambiará. Sin embargo, ¿qué les parece crear leyes que no se apliquen retroactivamente a quienes involuntariamente, o por falta de conocimiento, se vieron envueltos en esto? Era una señal para cortar relaciones antes de ser castigados. No había tontos en el Senado que no entendieran esto. Una excelente propuesta. Como era de esperar de César. No podría haber un método más justo que este. Las opiniones a favor surgieron rápidamente. Solo Catón, quien no había recibido ni un solo denario de soborno, expresaba su oposición con el ceño fruncido. ¿No es eso demasiado indulgente? Aquellos que sucumbieron a la codicia y perturbaron la sociedad no merecen ser senadores. Incluso si no se les envía a prisión, deberían ser despojados de su condición de senadores para que sirva de lección a las generaciones futuras. Vaya. Eso es demasiado radical. Exacto. César ha tomado esta decisión tan clemente considerando a los senadores que aún no están familiarizados con el nuevo sistema legal. Deberías entender este profundo significado. Antes de que Catón pudiera terminar de hablar, las críticas contra él surgieron de todas partes.
Algunos incluso se ruborizaron intensamente y lo señalaron con el dedo. Naturalmente, se podía suponer que cuanto más grande fuera la cantidad de soborno recibido, más extrema sería la reacción. Catón volvió a sentarse con una expresión de desprecio. ¿Pensar que estos individuos tan corruptos son senadores romanos? Vamos, tío. No seas así. César no está tomando esta decisión simplemente para encubrir la corrupción. A pesar de la disuasión de Bruto, Catón no relajó completamente su expresión fruncida. Por supuesto, él también sabía que César no estaba simplemente tratando de encubrir los delitos de los senadores. Probablemente era un método para trazar una línea clara que impidiera a los nobles proteger a la corrupta clase ecuestre, y así poder manejar fácilmente a los aislados. Y como los nobles ya habían obtenido todo lo que podían, ahora simplemente podían lavarse las manos y fingir ignorancia. En otras palabras, tenían la intención de hundir unilateralmente a la clase ecuestre pintándolos como los únicos villanos. Era un método eficiente y pragmático, pero no uno que Catón aprobara particularmente. Sin embargo, independientemente de si a Catón le gustaba o no, la reunión avanzó sin problemas. Los senadores, asegurados de que no se verían implicados, expusieron sin reservas la corrupción de la clase ecuestre y discutieron la legislación para prevenirla. Al revisar las propuestas legislativas presentadas por el Senado, César lamentó internamente la ausencia de Cicerón. No es que Cicerón tuviera un conocimiento excepcional sobre capital y finanzas, pero su perspicacia para crear leyes no era algo que pudiera ignorarse. Por ejemplo, al legislar, es necesario examinar cuidadosamente cómo podría entrar en conflicto con otras leyes existentes. No había nadie tan capaz como Cicerón para revisar y complementar estos aspectos. Probablemente haya sufrido bastante en Alejandría, así que quizás debería considerar llamarlo de vuelta. Como la relación entre Catón y Cicerón ya estaba irremediablemente deteriorada, no había posibilidad de que se unieran contra César. De hecho, si se le facilitaba adecuadamente su regreso a Roma, Cicerón podría incluso estar dispuesto a usar sus habilidades para César. Mientras examinaba cuidadosamente la legislación para confiscar las propiedades de quienes incitaban a la inversión, César comenzó a considerar seriamente el contenido de la carta que escribiría a Cicerón. La popularidad de los narcisos de Sharon, la mugungua, cuyo precio aumentaba día a día en Roma, no disminuía. Las historias de éxito de personas que habían logrado cultivar variedades raras y habían comprado mansiones en las 7 colinas circulaban diariamente por la ciudad. Aprovechando este ambiente, la clase ecuestre, que cultivaba y vendía mugungua a gran escala, continuaba fomentando la especulación. ¿Todavía no estás cultivando narcisos de Sharon? Esto es como repartir dinero gratis. Es como esparcir denarios con una pala. Ya sabes, ¿verdad? Que la bendición del gran Marcus impregna esta flor. Cuanto más rara sea la variedad, más bendición recibirás. Así que súbete al carro antes de que sea tarde. Incluso circulaba entre la gente un eslogan incomprensible. Soy invencible, la mugungua es divina. Pero como toda burbuja, eventualmente estalla. El precio de la mugungua, que parecía que subiría sin fin, comenzó a cambiar repentinamente. El catalizador fue un artículo especial publicado en el periódico semanal que había comenzado a circular en Roma. Impactante. ¿El narciso de Sharon no era realmente la flor traída por el gran Marcus? El narciso de Sharon es una flor silvestre común en India. La afirmación de que es una variedad rara tampoco tiene fundamento. La furia de Marcus al enterarse de que su nombre está siendo utilizado sin autorización en Oriente. ¿Se frenará la especulación del narciso de Sharon? Casi todas las páginas del periódico contenían contenido criticando la actual fiebre especulativa. En realidad, no todo lo escrito en el periódico era verdad. Pero en esta época, no había muchas formas de verificar si el contenido del periódico era cierto o no. Además, el público del pasado tendía a creer mucho más firmemente que los periódicos solo decían la verdad. A esto se sumaron las entrevistas con varios miembros de la clase ecuestre previamente reclutados. Los ciudadanos adoran a Marcus, así que pensé que era una oportunidad para ganar dinero vendiendo su nombre. Cuando Marcus trajo una flor que recibió como regalo de un comerciante oriental a Roma como recuerdo, vimos la oportunidad. Si le atribuyes un significado exagerado a esa flor y estimulas la demanda, puedes ganar enormes cantidades de dinero, ¿verdad?
Las personas que ya han ganado sumas astronómicas ya están preparándose para salir de este negocio. Probablemente el precio de las flores colapsará dentro de un año. Los que saben ya han obtenido sus ganancias, así que no pierden, y solo la mayoría desinformada y desafortunada asumirá las pérdidas. Cuando estaban entre ellos, abiertamente se comparaban con elefantes y se referían a los numerosos ciudadanos que entraban sin saber como hormigas que serían pisoteadas. Cuando se publicó esta entrevista, Roma literalmente se dio vuelta por completo. Naturalmente, el precio de la mugungua, que había estado estableciendo nuevos récords día tras día, también comenzó a colapsar. A medida que los precios comenzaron a caer en picada, la ira de muchas personas sumidas en el pánico se concentró directamente en la clase ecuestre que había fomentado esta especulación. Todo el caos y el descontento causados por el colapso de la burbuja se convirtieron en ira contra la clase capitalista. ¡Ah! ¡Malditos bastardos! ¡Devuélvanme mi dinero! Juzguemos a estos demonios del dinero cegados por la codicia. El clamor de las hormigas que querían matar a los elefantes se extendió como un incendio por toda Roma. César, quien dirigió esta corriente, observaba los acontecimientos desenrollarse como quien observa un incendio desde el otro lado del río. La primera fase del plan que Marcus le había enseñado se implementó perfectamente, sin la más mínima desviación. Habiendo sacudido el árbol gigante, los frutos de las ramas caerían. Ahora era el momento de cosechar esos frutos caídos. Capítulo 283. La ira de las multitudes que sufrieron grandes pérdidas por la caída repentina de los precios de las flores no se calmaba fácilmente. Como la burbuja no había estallado en su punto máximo, la situación era manejable. Si se hubiera dejado que la burbuja se desinflara naturalmente, las consecuencias habrían sido mucho más graves. La clase ecuestre, que normalmente paseaba con arrogancia por el foro romano, ahora ni siquiera se atrevía a respirar y observaba la situación en silencio. Incluso tenían que alojarse en casas de parientes cercanos por temor a ser golpeados y asesinados por turbas enfurecidas si permanecían en sus mansiones. Ni siquiera aquellos con robustos guardaespaldas podían sentirse seguros. Algunos ricos que no captaron el ambiente y pasearon por las calles ya habían sufrido malos tratos. No importaba si protestaban diciendo que no tenían nada que ver con la crisis de la mugungua. Debido a los artículos continuos en los periódicos, la percepción de la clase ecuestre ya había caído al abismo en la mente de los ciudadanos. Quienes sufrieron pérdidas culpaban de todo a ellos. Se difundía sin cesar la idea de que toda la riqueza que habían acumulado había sido extorsionada a ciudadanos honestos mediante la incitación. Una ola de locura, que difícilmente podría considerarse normal, estaba arrasando. César, juzgando que el ambiente había madurado lo suficiente, ordenó a sus subordinados que trajeran a los comerciantes en apuros. Todos ellos habían sido personas que alardeaban de su gran influencia en Roma. Tan pronto como vieron a César, le suplicaron que detuviera los disturbios de la turba. Lamento las dificultades que están experimentando, pero ¿no se las han buscado ustedes mismos? Por supuesto, podría reprimir a los ciudadanos por la fuerza, pero es un poco ambiguo si debería definirlos como una turba. Por un lado, ¿no podrían considerarse víctimas de una especie de fraude? Fraude. El rostro del comerciante obeso, que hablaba al frente como representante, se puso azul. Aunque tuviera montañas de riqueza en Roma, nadie podía ser altivo ante César. Sin embargo, su voz, llena de indignación, atravesó el miedo y estalló en un grito. Si hablamos estrictamente, esto no es nuestra culpa. ¿Ocurrió porque el periódico nos describió como estafadores desvergonzados? Oh. Entonces todo lo que ustedes dijeron era verdad. ¿Eh? Ah, no, por supuesto que no todo era verdad, pero en el comercio. Está bien mezclar algo de exageración al hacer negocios. Pero mezclar mentiras, ¿no se podría llamar eso fraude? César ya tenía numerosas pruebas de que los comerciantes habían difundido falsos rumores y habían incitado a los consumidores para aumentar el precio de la mugungua. Otro comerciante, con manos temblorosas, manifestó su protesta como si estuviera escupiendo. ¿Acaso el periódico no incitó también? En realidad, todo esto no es solo culpa nuestra. El comerciante obeso retomó rápidamente sus palabras. De hecho, entre nosotros había rumores de que existía la intención de echarnos toda la culpa y sacrificarnos. ¿Echarte la culpa? ¿Te refieres a mí?
César se burló mientras arreglaba con naturalidad el poco cabello que le quedaba. ¿Quieres decir que yo y el Senado controlamos los medios para lavar el cerebro a la gente según nuestro gusto? La ley establece claramente que la prensa en Roma tiene derecho a no recibir interferencia de nadie. Parece que me están criticando indirectamente, sugiriendo que soy un criminal que viola la ley. Ah, no. No era esa nuestra intención en absoluto. Solo queríamos decir que los periódicos nos están atacando maliciosamente. Los comerciantes, dándose cuenta de que habían hablado mal, se apresuraron a inclinar sus cabezas hasta el suelo y a postrarse. Como había dicho César, las editoriales de periódicos eran oficialmente instituciones independientes. Incluso emitían acciones y recibían inversiones. De hecho, varios de los comerciantes presentes también poseían acciones en periódicos. Sin embargo, en realidad, el mayor accionista del periódico era la familia de Marcus, y los siguientes accionistas principales también eran sus clientes. Por supuesto, César nunca había ejercido presión sobre los periódicos, así que no estaba mintiendo. Ustedes están planteando una teoría conspirativa de que el regente de Roma intenta calumniar a la clase ecuestre con información falsa. De hecho, ya sabía eso. Me han dicho que hay personas que andan explicando eso a los ciudadanos. ¿Qué les parece? El rostro del comerciante obeso perdió completamente su color bajo la fría mirada de César. César dirigió luego su mirada a los comerciantes detrás, que observaban la situación como si vieran un incendio desde el otro lado del río. Aquellos no relacionados con la crisis especulativa tenían rostros curiosos sobre por qué habían sido convocados. Habrá quienes se sientan aliviados pensando que no están relacionados con este asunto, pero ¿saben que los cargos contra ustedes son aún más graves? ¿Qué? Me han dicho que hay personas que pagaron grandes sobornos para obtener el derecho a ofrecer acciones al público. Quisiera preguntar aquí, ¿cómo obtendrían ganancias después de pagar esos sobornos? Eso, pues. Puedo adivinar qué métodos usarían. Utilizarían métodos para aumentar artificialmente el precio de las acciones. Incitarían a los inversores a abrir sus billeteras con todo tipo de rumores exagerados. Pero si aumentan el precio de las acciones de esa manera, ¿no pensaron que la burbuja eventualmente estallaría? Nadie dijo una palabra. César miró a los comerciantes que trataban de evitar su mirada y continuó con un tono solemne. Ustedes hicieron tales planes simplemente con la intención de multiplicar su riqueza. Pero quienes más sufrirían serían los ciudadanos honestos engañados por ustedes. Y las personas que perdieran dinero criticarían a mí y al Senado por no prevenir esto. No puedo permitir ver cuerpos sacados en masa del fondo del río Tíber. Entonces, ¿qué debo hacer? Cancelaremos los planes inmediatamente. Así que, dejar esto a la conciencia individual solo resultaría en la repetición del mismo error. Tengo la intención de utilizar este incidente como lección para establecer leyes mucho más avanzadas. Y a medida que el comercio tiene un impacto cada vez mayor en la vida de los ciudadanos, el castigo para quienes lo utilizan injustamente también debería fortalecerse. Su intención era echar agua fría al mercado sobrecalentado y también dar una advertencia a la clase capitalista emergente. Todo en el mundo depende de cómo se abotone el primer botón. Es necesario establecer un precedente de que cualquier exceso que cruce claramente la línea desde el principio recibirá un martillo de hierro, para evitar que ocurran incidentes similares en el futuro. Si se considera a las masas como ignorantes y se las trata como herramientas para ganar dinero, en cualquier momento se puede terminar en una situación como la actual. En la situación actual, los comerciantes no podían hacer nada. Aunque tenían la fuerte sensación de haber sido manipulados, no había forma de demostrarlo. Disculpe, entonces, ¿qué hay de nuestra disposición? Dado que han perturbado la economía de Roma, naturalmente la confiscación de todas las propiedades y el exilio según la ley que se establecerá sería lo apropiado, pero como es la primera vez, sería razonable dar un período de gracia. Gracias. Generoso César. En el futuro, abandonaremos la codicia y operaremos nuestros negocios con justicia. Los comerciantes, literalmente salvados del fondo del infierno, inclinaban repetidamente sus cabezas. César, con una sonrisa infinitamente benévola, les dio a cada uno una hoja de papel. Sin embargo, la responsabilidad por esta pérdida debe ser compartida, ¿no? Aunque no podrán compensar completamente a los ciudadanos afectados, deberían compensar cierta proporción.
Solo así esos enfurecidos calmarán su ira y volverán a sus ocupaciones. El contrato escrito en el papel indicaba que primero Roma abriría el tesoro para pagar compensaciones a los ciudadanos, y luego los comerciantes involucrados en este incidente rellenarían el tesoro con esa cantidad. No solo eso, sino que también estaban escritas densamente las directrices que deberían seguir en el futuro, hasta el punto de causar mareos. ¿Tenemos que cumplir todo esto de ahora en adelante? Por supuesto. A cambio, acordaremos perdonar sus faltas con la firma de este contrato. Pero César, esto. Olvidé mencionar, ¿saben que Marcus expresó un gran disgusto por sus acciones? Los cuerpos de los comerciantes indecisos se congelaron en el acto. ¿Marcus? ¿Cómo podría estar complacido cuando lo involucraron y lo usaron como herramienta para ganar dinero? Si solo hubieran ganado dinero, sería una cosa, pero específicamente hicieron que un objeto, cuyo precio evidentemente iba a colapsar más tarde, fuera un símbolo de Marcus. Incluso yo no tendría deseos de perdonar. Aún así, logré llegar a un acuerdo difícil para que los perdonara si muestran signos de arrepentimiento firmando este contrato. Pero si no quieren, no puedo hacer nada. No interferiré en cualquier castigo que Marcus decida imponerles. No lo haremos. Firmaremos inmediatamente. El temor de la clase ecuestre hacia Marcus no se debía simplemente a su poder. Su riqueza ilimitada y su talento comercial incomparable con los demás. Marcus tenía la capacidad de enterrar a cualquier gran comerciante sin siquiera usar una pizca de autoridad pública. Contrario a los comerciantes que temblaban y se apresuraban a firmar, la mirada de César, mirándolos desde arriba, seguía siendo serena como siempre. Gracias a la conmoción en Roma, la modernización de las leyes e instituciones relacionadas con las finanzas ganó un impulso completo. El mayor logro fue que César y Marcus volvieron a tomar las riendas de los comerciantes que habían estado acumulando riqueza y aumentando su influencia. Originalmente, cuando los seres humanos sienten que su poder ha crecido significativamente, su audacia crece proporcionalmente. Si esto no se controla adecuadamente, podría causar problemas inesperados en el futuro. El disturbio que agitaba a Roma también se calmó como si nunca hubiera sucedido cuando se distribuyó una cantidad considerable de dinero a los ciudadanos afectados. Aunque varios comerciantes tuvieron que devolver todas sus ganancias, los ciudadanos más bien se regocijaron con esto y elogiaron la decisión de César. Por otro lado, había personas a quienes esta conmoción no les agradaba. Ese era precisamente el sentimiento de Cicerón, quien pisaba suelo romano después de tanto tiempo. A pesar de ser una figura de su calibre regresando a Roma, solo su familia y amigos cercanos le dieron la bienvenida. Con el ánimo decaído desde el primer día de su regreso a Roma, expresó sus sentimientos directamente a Marcus. Aunque era una carta llena de irritación, eso la hacía más entretenida de leer. Mientras Marcus estaba escribiendo una respuesta a Cicerón en papel, Publius entró en la habitación y se dejó caer en una silla con un gemido. Han llegado embajadores y comerciantes de An. Acabo de verlos. Buen trabajo. Supongo que no había asuntos que requirieran mi revisión personal, ¿verdad? Bueno, sus conversaciones siempre son similares. Ah, pero esta vez había personas con vestimentas que nunca había visto antes. Dijeron algo sobre comerciantes extranjeros que se unieron a la misión comercial pagando enormes sumas. ¿En serio? Eso es interesante. Al ver que Marcus mostraba interés, Publius intentó recordar y describir aproximadamente la apariencia del comerciante que acababa de ver. No era un embajador de An, solo lo vi brevemente, pero llevaba ropa completamente blanca que llamaba la atención. Y dijo que le había tomado varios años llegar hasta aquí, y que quería comprar grandes cantidades de azúcar. Dijo que le tomó varios años llegar aquí. ¿De dónde viene exactamente? Lo escuché de pasada de mi subordinado, así que no lo recuerdo con detalle. Le diré que lo averigüe de nuevo. Por lo que oí vagamente, ¿era Wu Yeo? Creo que así sonaba. La expresión de Marcus, quien vagamente había pensado que vendrían de un país adyacente al sur de An, se congeló de sorpresa. ¿Bulleo? Capítulo 284. El nombre de Bulleo, aunque no se sentía tan cercano como nombres como Goguryeo o Baebje, resultaba familiar. Ya habían pasado pocos días desde que surgió el problema con la Mugungwa. Con la noticia de que alguien de Bulleo había llegado, Marcus no podía evitar sentir una extraña impresión. Tráeme a ese comerciante.
Quiero verlo personalmente. ¿Merece la pena que lo vea en persona, hermano? ¿Es solo un comerciante de un país del que ni siquiera sabemos dónde está ubicado? Es curioso, ¿no? Que alguien de un país del que ni siquiera sabemos la ubicación haya invertido años para llegar hasta aquí. Entonces, lo mínimo que podemos hacer es reconocer su esfuerzo. Como siempre, hermano es compasivo. Traeré un intérprete que hable chino. Evidentemente, no existía ni una sola persona aquí que pudiera hablar la lengua de Bulleo. Marcus se preguntaba internamente si podría comunicarse con alguien de Goguryeo o Bulleo, pero pensaba que probablemente sería imposible. Sin embargo, un hombre de Bulleo que había viajado con comerciantes de Han seguramente dominaría el idioma chino. Si usaba un intérprete como cuando hablaba con los comerciantes de Han, no habría ningún problema. Con esta evaluación, Publius llamó a un intérprete y le ordenó que llevara al comerciante de Bulleo a la sala de audiencias. Marcus terminó deliberadamente una taza de café con lentitud antes de levantarse y dirigirse a la sala de audiencias. Cuando llegó, un hombre de Oriente vestido completamente de blanco estaba arrodillado frente al trono con una expresión desconcertada. Para él, todos los objetos a su alrededor parecían increíblemente fascinantes. Abrumado por el resplandor de las paredes y el suelo decorados con oro y joyas de todos los colores, miró fijamente su propia ropa, que no tenía color alguno. Inclinaos ante el gran Shah Ansa, regente perpetuo de Roma, protector de Egipto, señor de Arabia, encarnación viviente de Júpiter. El sirviente golpeó el suelo con un bastón de oro. El comerciante de Bulleo, despertando de su ensimismamiento ante el pesado sonido que resonó, inclinó apresuradamente la cabeza. Era un momento aún más tenso que cuando había tenido audiencia con el Hijo del Cielo en An. Aunque no sabía dónde estaba Arabia, había estudiado definitivamente sobre Roma y Egipto. También sabía que Shah Ansa significaba rey de reyes. Saludó con un tono extremadamente respetuoso, tal como lo había practicado, como si estuviera ante el Hijo del Cielo. El nombre más grandioso entre todos los grandes reyes. Este humilde comerciante agradece el honor de tener audiencia con el Rey de Reyes. Mi nombre es Aelaeseon. Te doy la bienvenida a Roma. Marcus aceptó el saludo, mirando al comerciante que aún parecía aturdido. Pareces no entender por qué te he convocado. Solo puedo estar agradecido de que el Shah Ansa haya mostrado interés en mí. Como había dicho Marcus, Aelaeseon no tenía idea de por qué había sido específicamente elegido para una audiencia. Seguramente habría alguna razón para que lo hubiera señalado específicamente entre cientos de personas. Considerando el propósito de su viaje, sería beneficioso establecer relaciones con el Shah Ansa, pero sin conocer el motivo, también se sentía ansioso. En realidad, Marcus no tenía ninguna razón particular. Como coreano, con recuerdos aún presentes, simplemente le había llamado la atención y tenía curiosidad por alguien de Bulleo. Pero al escuchar el nombre del comerciante, surgió otra curiosidad. ¿No es Ae el apellido de la familia real de Bulleo? Ante esta inesperada observación, el rostro de Aelaeseon se llenó de asombro. ¿Qué? ¿Cómo podríais? Sé más de lo que piensas. Te pregunto de nuevo, ¿eres de la familia real de Bulleo? ¿Quién es el actual rey de Bulleo, el rey Geunhua? Ese sí, así es. Pero no soy de la línea directa, sino de una rama lateral. La sangre abandonó el rostro de Aelaeseon. Nunca había imaginado que su interlocutor estuviera tan bien informado sobre ellos. Durante su viaje hasta aquí, había escuchado que el Shah Ansa de Roma no parecía ser humano. Como era natural referirse a la familia real como descendientes de los dioses celestiales, no había prestado mucha atención a tales comentarios. Pero al encontrarse cara a cara, comenzaba a pensar que las palabras de los comerciantes quizás no eran una exageración. Dejando de lado si realmente era un dios o no, ciertamente parecía verdad que su sabiduría alcanzaba el cielo y que no había nada que no supiera. Ya veo. Aunque seas de una rama lateral, ¿por qué un miembro de la familia real ha recorrido tan largo camino mezclándose con comerciantes? No creo que tu único propósito sea comprar grandes cantidades de azúcar. La fama de Roma ha alcanzado el cielo, llegando hasta donde yo vivo. ¿En serio? Cuéntame específicamente qué rumores circulan. No son rumores tan detallados. Sin embargo, desde hace unos años, los emisarios que viajan a Am han traído extraños rumores.
Dicen que más al oeste de Han hay un país donde se concentra toda la riqueza del mundo, y que posee una tecnología que hace que incluso Han parezca insignificante. Tales rumores circulan como el viento. Buyeo había sido originalmente un estado que creció adoptando rápidamente cultura externa. Ya había adoptado el bronce y la cultura pastoril de los hunos alrededor del siglo III AC, y poco después también absorbió el hierro y la cultura agrícola de los Han. Aunque la agricultura no se desarrolló mucho debido a las diferencias climáticas, la característica de responder sensiblemente a las noticias externas seguía presente. Marcus encontró sorprendente que los rumores se estuvieran extendiendo más rápido de lo que había calculado, pero lo tomó como una señal positiva. De cualquier manera, el debilitamiento del poder y la influencia de la dinastía Han era beneficioso tanto a corto como a largo plazo. ¿Y cuál es la reacción de los 4 comandancias de Han? ¿Los llaman prefecturas Han allí? ¿Incluso conocéis su existencia? Aeraseo ahora sentía asombro más allá de la sorpresa. Las provincias orientales estaban tan lejos de Manchuria y la península coreana que podría decirse que se encontraban en el extremo opuesto del mundo. Desde la perspectiva de la antigüedad, era natural que ni siquiera se reconocieran mutuamente. Sin embargo, resultaba sorprendente que el gobernante de todo el mundo occidental conociera tan a fondo sus circunstancias. Las 4 prefecturas establecidas por Han están bajo su control, así que eso no ha cambiado, ni antes ni ahora. Sin embargo, me pregunto si el control sobre los pequeños estados vecinos será tan fluido como antes. Supongo que sí. La influencia de la percepción humana sobre el dominio y la sumisión es considerable. Es exactamente como decís. Incluso entre nuestros nobles, ya se dice que Han no es tan impresionante como se pensaba. Hay una diferencia tan grande como entre el cielo y la tierra entre pensar que el país vecino es la nación más poderosa y el centro del mundo, y reconocerlo simplemente como un país más grande que el propio. Si la historia continúa fluyendo así, el sinocentrismo inevitablemente no podrá desarrollarse más y tendrá que ser descartado. Aunque dentro de la dinastía Han seguirían proclamando la centralidad china, si nadie alrededor responde, se convertiría en palabras vacías. Así que viniste para confirmar si esos rumores eran exagerados o no. Eso no es todo. Mi prioridad seguía siendo llevar a mi país tantas mercancías preciosas de Roma como fuera posible. Originalmente, obteníamos productos romanos a través de Han. Pero últimamente, ha sido imposible conseguir esos productos. Ah, es cierto. Como redujimos drásticamente las exportaciones a Han, incluso tendrán dificultades para su propio consumo. Marcus podía entender por qué había tantos comerciantes de otros países mezclados en esta misión comercial. Como Han había estado otorgando regalos a sus estados tributarios pretendiendo ser generosos, ahora que eso se había detenido, vinieron directamente hasta aquí para obtener mercancías. Entiendo tu situación, pero ¿no está Buyeo demasiado lejos? Incluso a ti te tomó varios años llegar hasta aquí, así que el comercio regular parece difícil. ¿No hay alguna manera de hacerlo posible? Veamos, déjame pensarlo. Pero no tengas muchas esperanzas. La distancia física es extremadamente grande. Si estuviera ubicado en el sudeste asiático, podría existir la opción de transportar mercancías desde India, pero llegar hasta Manchuria parecía imposible de cualquier manera. Esto sería imposible incluso con barcos de vela mejorados capaces de navegar en alta mar. Se necesitarían al menos trenes o barcos con motores de vapor para siquiera considerarlo. Actualmente, no había forma de que Roma comerciara directamente con Buyeo, sin importar qué enfoque se considerara. Sería posible a través de múltiples intermediarios, pero eso aumentaría demasiado los precios. Por supuesto, si Buyeo pudiera pagar el precio, podría funcionar, pero actualmente Buyeo era apenas un reino federado y no era tan rico. No parecía estar en condiciones de pagar los precios que Roma desearía. Aún así, sería un poco triste enviarlo de vuelta con las manos vacías. Considerando el prestigio cada vez más decreciente de Han y las relaciones con los países vecinos, parecía surgir una imagen plausible. En el flujo original de la historia, la dinastía Han anterior ya estaba en declive y no tardaría en caer. Luego vendría la dinastía Shin, la dinastía unificada más corta de la historia, seguida por la era de la dinastía Han posterior, pero no había garantía de que todo siguiera exactamente igual. De inmediato, según la historia, el emperador Xiao Yuan Liuxi debería tener muchos más días de vida, pero recientemente había rumores de que estaba al borde de la muerte.
Probablemente, debido al estrés excesivo causado por las maquinaciones intencionales de Marcus, su salud se había deteriorado aún más. Si la dinastía Han anterior colapsara en las próximas décadas, la situación política en Asia Oriental podría cambiar drásticamente. Por supuesto, desde la perspectiva de Roma, esto podría ser simplemente como observar un incendio desde el otro lado del río. Sin embargo, considerando un futuro más a largo plazo, era necesario controlar el flujo según los deseos de Marcus. Bien. Primero, desmantelemos las 4 comandancias de Han y las 9 prefecturas de Han. Y luego, lentamente, fragmentemos el resto. Aunque es difícil influir externamente en un país en su apogeo, es fácil sacudir uno que ya está en declive. Después de completar sus cálculos mentales, Marcus se dirigió a Aedaeseon, que estaba intranquilo con expresión ansiosa, con voz suave. He considerado diversos aspectos, pero para que Bulleo comercie con Roma, tendría que asumir costos enormes. Estoy preparado para eso. Dada la ubicación de Bulleo, el comercio no puede realizarse por mar, así que tendría que ser por tierra con carros, lo que naturalmente implicaría pasar por muchos intermediarios. También necesitaríamos establecer varios centros de negocios en cada provincia de Han. Por mucho que lo piense, el costo sería mayor que el beneficio. Entonces, es realmente imposible. Justo cuando los hombros de Aedaeseon estaban a punto de caer, Marcus le ofreció un dulce anzuelo. Sin embargo, si ustedes se mueven según mis deseos, no habría nada imposible. Enviaré mercancías en términos muy generosos y especiales. Los ojos de Aedaeseon, que estaban teñidos de pesimismo, brillaron instantáneamente con esperanza. Sin darse cuenta, se inclinó hacia adelante y preguntó: ¿cuáles serían esos términos? Si es una petición que podemos cumplir, por supuesto lo haremos. Si Bulleo recibiera mercancías romanas, podría ejercer una influencia tremenda sobre los países vecinos. Mientras no fueran condiciones excesivamente irrazonables, podrían aceptar cualquier cosa. Además, si esta negociación se concretaba con éxito, la posición de Aedaeseon en Bulleo se fortalecería considerablemente. Marcus no habló de inmediato, observando con calma la reacción ansiosa de su interlocutor. Y en el momento en que la impaciencia de Aedaeseon alcanzó su punto máximo, Marcus comenzó a explicar uno por uno los puntos que deseaba. Capítulo 285. Para Aedaeseon, todo lo que había experimentado en Roma era impactante. Cuando visitó por primera vez Chang'an, la capital de Han, ya había recibido un impacto tremendo. Todavía recordaba vívidamente la sensación de haber presenciado la majestuosidad de una nación civilizada ubicada en el centro del mundo. Sin embargo, el impacto recibido en Roma no se comparaba con su visita a Chang'an. Si Han se sentía mucho más desarrollado que Bulleo, Roma le hacía sentir como si hubiera llegado a un mundo completamente diferente. Por alguna razón desconocida, Marcus había asignado a una persona para guiar a Aedaeseon por diferentes partes de la ciudad. Pudo visitar no solo Ctesifonte, sino también Marcópolis, donde se construían instalaciones a un ritmo vertiginoso. Caminos que se extendían suavemente, templos y edificios públicos alineados, y cientos de barcos que pasaban incesantemente por el río. La estatua de 10 metros de altura con la imagen de Marcus mostraba un detalle más preciso que cualquier estatua que hubiera visto en toda su vida. Además, también le llamó la atención una estatua dorada de 12 personas alineadas, aunque desconocía a quienes representaban. La persona que lo acompañaba mencionó que también había estatuas creadas por Briaxis y Leocares, pero no entendía el gran significado que esto tenía. Fue agasajado con la comida más exquisita de los hoteles y café, e incluso visitó la fábrica donde se imprimían los periódicos. Naturalmente, Aedaeseon ni siquiera podía imaginar el propósito exacto de los instrumentos utilizados allí. Simplemente permanecía boquiabierto, abrumado por el festival de nuevas culturas que se desplegaba ante sus ojos. Lo más sorprendente era que existían varias ciudades más de este tamaño dentro de Roma. Actualmente, las ciudades más desarrolladas en las provincias orientales son Antioquía y Ctesifonte. Sin embargo, casi todas las instalaciones de Antioquía serán trasladadas a Marcópolis, así que este lugar será el centro en el futuro. Tampoco podemos olvidar Alejandría en Egipto. Y la capital Roma, cruzando el mar, presume de una magnificencia aún mayor que estas ciudades.
Actualmente también se están construyendo nuevas ciudades en la región de Galia, así que en unas décadas, estas ciudades también tendrán un tamaño considerable. Ya veo. Pero, ¿es realmente necesario trasladar las instalaciones de Antioquía? Es porque se prevé que ocurrirá un gran terremoto allí. No es que ocurrió un terremoto, sino que, se prevé que ocurrirá. Así lo dijo el Shah Ansa. Aunque será en un futuro lejano, más de 100 años después, Antioquía sufrirá daños catastróficos debido a un gran terremoto. Aedaeseon mostró una expresión de no saber qué decir. Pero el rostro del guía que pronunciaba estas palabras no mostraba ni una pizca de duda. Normalmente, sería difícil aceptar la idea de trasladar una ciudad porque supuestamente sería destruida por un terremoto dentro de 100 años. Incluso viniendo de alguien con un poder inmenso, lo natural sería considerarlo absurdo. Aunque quizás no sea tan descabellado, si viene a esa persona. Aedaeseon recordó su conversación con Marcus de hace unos días, y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Como An no puede prestar atención a Liaodong, ataquen las 4 comandancias de An. Incluso le había dado instrucciones sobre qué comandancia estaba débil y cómo atacarla. Cuando Daeseon dijo que Bulleo no podía desenfundar abiertamente la espada contra An, añadió que An caería por sí sola. No estaba prediciendo un futuro abstracto, sino transmitiendo tranquilamente lo que iba a suceder. Como no le estaba diciendo que atacara inmediatamente, sino que se moviera cuando llegara el momento, Aedaeseon no tenía razón para negarse. En las próximas décadas, An entrará por sí misma en el camino de la destrucción, y dentro de 100 años una ciudad será destruida por un terremoto. ¿Realmente puede ver el futuro? Aunque sonaba descabellado, todos en Roma lo aceptaban como normal, haciendo que incluso él se confundiera. De hecho, viendo los logros de Marcus, muchas cosas parecían imposibles a menos que realmente conociera el futuro. Había escuchado que en Alejandría ya habían declarado oficialmente a Marcus como un dios descendido al mundo. Si todo lo que dice el Shah Ansa es cierto, ¿no conocerá también el futuro de nuestro Bulleo? Aedaeseon estaba convencido de que así era. Marcus sabía sorprendentemente mucho sobre Bulleo. Para ser precisos, probablemente lo supiera todo sobre todas las cosas. No solo conocía el nombre del rey actual, sino también que tenía 7 hijos, que había tomado una concubina y que ésta tenía un hijo. Incluso daba miedo que supiera que el hijo de la concubina era mucho más talentoso que los 7 príncipes del rey Geunhua, y que por eso no se llevaban bien. Curiosamente, a diferencia de otros países, parecía despreciar a An, pero ahora entendía la razón. Desde la perspectiva del verdadero centro del mundo, debía parecer ridículo que An se autoproclamara hijo del cielo. Desde el punto de vista de Marcus, quizás se trataba de castigar a un impostor que usurpaba la autoridad central. Pensándolo así, empezaba a entender naturalmente por qué quería desmantelar An. Por ahora, observemos un poco más. Debo llevarme tanto conocimiento y productos como sea posible. De todos modos, a continuación había una ceremonia de botadura de un nuevo barco, así que tenía que ir allí. En Bulleo, prácticamente no había ocasión de ver barcos, y solo los había visto unas cuantas veces cuando visitó An, pero tenía una idea general de lo que eran. Era una buena oportunidad para comparar indirectamente los barcos de Roma con los de An. El pecho de Aedaeseon, subiendo al carruaje para dirigirse a la costa donde tendría lugar el evento, se llenó de expectación. En la historia original, las galeras tradicionalmente utilizadas en Roma y Grecia habían servido en primera línea durante más de 1500 años. En la era antigua, cuando el comercio mediterráneo lo era todo, las galeras equipadas con remos eran más eficientes debido a las características del Mediterráneo, donde la dirección del viento cambiaba constantemente. Sin embargo, cuanto más grande era el barco, más remeros se necesitaban, lo que dificultaba aumentar la capacidad de carga, una desventaja siempre fatal. Además, a diferencia de los veleros, la ampliación de tamaño era estructuralmente difícil y había mayor riesgo de inundación. Con el flujo del tiempo, era evidente que Roma necesitaría navegar cada vez más fuera del Mediterráneo. Sobre todo, una vez que se introdujeran las armas de fuego, la eficiencia entre galeras y veleros se distanciaría tanto como el cielo y la tierra. Si se construyeran como los barcos Panoxon de Joseon, sería algo mejor, pero tampoco sería una solución perfecta. La respuesta a vientos irregulares podría manejarse hasta cierto punto con velas compuestas.
Marcus había reunido artesanos de Grecia y Alejandría, invirtiendo generosamente recursos en investigaciones a lo largo de varios años. Como había vertido sin restricciones conocimientos del futuro, finalmente pudo obtener resultados después de gastar enormes sumas de dinero y tiempo. Como era un modelo piloto para navegación oceánica, lo habían construido lo más grande e imponente posible. Siendo la primera vez que se veía un barco tipo carraca o galeón, multitudes de personas se agolparon para contemplarlo. Marcus llamó a su lado a Aedaeseon, que observaba desde lejos con los ojos muy abiertos, y le preguntó su opinión. Nunca en mi vida había visto un barco así. Un barco que no necesita remos, realmente nunca lo habría imaginado. Hasta ahora, la percepción dominante era que eran ineficientes, por lo que no se pensó en desarrollar barcos de Esdir. Pero para que Roma explore rutas hacia el oeste, este tipo de barco es esencial. Con un barco así, realmente se podría llegar hasta el fin del mundo. El fin del mundo, al final solo significa dar la vuelta y volver al punto de partida. Marcus, que había respondido con indiferencia, miró de reojo al no recibir respuesta. Aedaeseon parpadeaba desconcertado, aparentemente sin comprender las palabras de Marcus. ¿He dicho algo extraño? No, no entiendo cómo dice que yendo continuamente hacia el oeste se puede volver al mismo lugar. Eso es porque la Tierra es redonda, cierto. Ahora no es una época donde esto se acepte comúnmente. Marcus descubrió un grave error que había estado pasando por alto en la reacción de Aedaeseon. Así es. En esta época, el Oriente, basándose en la teoría Laitianshuo de la dinastía Zhou de China, consideraba que la Tierra era plana. La creencia común en Oriente era que el cielo era redondo y la Tierra cuadrada. La concepción de que tanto el cielo como la Tierra eran redondos se estableció como teoría estándar después de que surgiera la teoría Untian durante la dinastía Han posterior. Lo que Marcus había pasado por alto no era esto. En Occidente, desde la época de Aristóteles ya se había propuesto que la Tierra era redonda, y Eratóstenes había calculado incluso la circunferencia terrestre, aunque con cierto margen de error. Debido a este trasfondo, Marcus no había considerado un hecho importante. Precisamente, la corriente principal de la astronomía en esta época era el geocentrismo, que sostenía que la Tierra era el centro del universo y que el Sol y los planetas circundantes giraban alrededor de la Tierra. Podría parecer que no es un gran error, pero la situación cambia si se está planeando atravesar océanos. Toda la navegación astronómica establecida hasta ahora se basaba en el geocentrismo, y la navegación que se desarrollaría en el futuro también lo haría. Cuando se navega de distancias que se pueden alcanzar en pocos días, esto no causa un gran problema. Sin embargo, para viajes a océanos lejanos, el nivel de peligro aumenta exponencialmente. Esto se debe a que los cálculos basados en el geocentrismo probablemente no darían posiciones exactas. Marcus, albergando cierta esperanza, se acercó a los navegantes que examinaban el barco y preguntó. ¿Tú, sabes algo de astronomía? Es un gran honor que el Shamsa se dirija a mí. Omitamos los saludos por ahora y responde primero a mi pregunta. ¿Cuánto saben ustedes de astronomía? Los navegantes intercambiaron miradas entre sí y, con sonrisas llenas de orgullo, enderezaron los hombros. Por supuesto, podemos calcular los movimientos de los cuerpos celestes incluso con los ojos cerrados. Es esencial conocer astronomía para una navegación precisa. Ya veo. Entonces, ¿qué piensan sobre la teoría de que la Tierra gira alrededor del Sol? ¿Se refiere al heliocentrismo? Oh, lo conocen. Sí, me gustaría escuchar sus opiniones sobre el heliocentrismo. Los navegantes sonrieron con desdén y respondieron inmediatamente, como si no valiera la pena considerarlo. Esa es una teoría absurda que no tiene sentido. Tengo entendido que Aristarco fue el primero en proponer tal afirmación. Aristóteles evaluó que merecía ser examinada una vez, pero eso fue todo. No vale la pena discutirla seriamente. ¿Podrían decirme por qué piensan así? Marcus se frotó la cabeza palpitante y sacudió la cabeza con desesperación. Espartaco y Surenas, que estaban detrás de él, parecían no tener ninguna opinión sobre este tema. Para ellos, que el Sol girara alrededor de la Tierra era simplemente un sentido común indiscutible. Los navegantes también mostraron orgullosamente sus conocimientos sin la menor duda. En primer lugar, es simple. Si la Tierra realmente girara a una gran distancia en el espacio, ¿por qué no se produce el fenómeno de paralaje estelar?
Además, no tiene sentido que la Tierra gire a tal velocidad sin que lo sintamos. Exacto. Además, si la Tierra realmente estuviera girando, el hecho de que un objeto que dejo caer aquí caiga verticalmente también sería un fenómeno sin sentido. Surenas y Espartaco asintieron como si comprendieran. Por otro lado, Marcus, que había tropezado con un obstáculo inesperado, miró al cielo y exhaló un profundo suspiro. ¿Superas un obstáculo y siempre aparece otro? Fin del capítulo 285.